Yo no digo que son víctimas, uno decide qué hacer y qué no hacer. Ellos tomaron esa decisión de ser malandros, y entre los malandros tiene que haber alguien que mande. Y cuando yo los agarraba, al vestirlos de mujer, humillarlos, hacer que se besaran con los demás, hacer que bailaran, posaran como mujer, pues era una forma de humillarlos y recordarles que no siempre va a ser así como ellos piensan que es. No todos los héroes usan capas, esto es lo que dice el dicho. Existen los que son personas comunes y corrientes, como tú o como yo, que en el día a día les toca vivir vidas muy normales, como te digo. Y existen también los que tal vez quizás gracias a sus trabajos o las posibilidades que se les fueron brindando en la vida, tienen la fuerza y las herramientas para llevar a cabo actos heroicos. Pero en el video de hoy hablaremos de uno que llegó a transformarse en una especie de Robin Hood, pero moderno, con algunas libertades artísticas, por así decirlo. El Marino Loco se hizo famoso por tomar la decisión de hacer justicia por mano propia. Su trabajo le daba la posibilidad de enfrentarse a algunos de los delincuentes más peligrosos del país, o como les dice él, a los malandros, y dentro de sus responsabilidades se tomaba, eso sí, algunas libertades para ejercer su propia justicia, la justicia por su propia mano. Con métodos poco ortodoxos, también hay que decirlo, y difícil de ser avalados por instituciones oficiales, se tomaba el tiempo de ejercer su propia visión de mano dura mientras combatía a los mafiosos o a los narcos. Distinto a los demás, solía anunciar sus operativos a través de sus redes sociales y también cazaba con extrema violencia a matones, a malandros y cabecillas, a quienes exhibía agredidos, puestos en vergüenza de forma muy particular. Este militar se dedicó a cazar a algunas de las cabezas de los clanes más peligrosos del mundo y llegó a ganarse fama, odio y a la vez respeto por parte de los delincuentes más temidos, pero a la vez se ganó el respeto y el aprecio de quienes alguna vez se vieron amenazados por estos malandros. Pero, ¿cómo eran sus formas de operar? ¿Qué lo motivaba a hacer las cosas a su modo? ¿De dónde sale su apodo? Pues eso te lo cuento en el video de hoy. El público lo conoce, como te digo, el Marino Loco, aunque en otros ámbitos se le dice el Señor El Martillo o Señor Thor, pero su nombre real es Eric Morales Guevara y se desempeñó como infante de la Secretaría de Marina en el destacamento de Tamaulipas en la frontera con Estados Unidos. No se le conoce el rostro, pero comúnmente se lo describe como un sujeto de piel morena que siempre va cubierto con una capucha de aproximadamente 1,70 m de altura y con su cuerpo atlético. Un detalle que no se le escapa a nadie que se cruce con él. Su mirada va siempre alerta. Su ingreso formal a la Armada de México fue el 28 de noviembre del año 2000. Cuenta con 2 licenciaturas en criminología y criminalística, además de cursos de paracaidismo, comando, protección a funcionarios, buceo de combate, instructor de tiro y rappel, y tuvo la facilidad de conformar su equipo para la lucha contra el crimen organizado en tierras tamaulipecas, haciendo a un lado los derechos humanos. Su carrera fue una más del montón al comienzo, pero pronto sus formas particulares hicieron que comenzara a llamar la atención tanto de sus pares como de sus superiores. El primer momento destacable en su carrera en el ejército es el que también le terminó dando el apodo con el que se lo conoce en la actualidad. La historia surge desde las entrañas de la propia Armada de México, en el año 2010, cuando recién ingresaba a las filas de la institución naval y fue enviado de apoyo para lavar trastes al casino de oficiales y capitanes de la primera zona naval en Tamaulipas. Ahí, un teniente que se encontraba en un severo estado de ebriedad tuvo la mala suerte de querer propinarle un golpe, el cual Morales supo esquivar, y no solamente eso, sino que también se defendió y contraatacó. Su defensa fue casi en modo de supervivencia, al clavarle un tenedor en el ojo y darle un golpe de puño en la cara con su mano libre. Esta situación hizo que toda la atención de los presentes recayera en Morales y a futuro marcaría un antes y un después en su carrera, que apenas estaba comenzando en este punto. Eric tenía un contrato por 6 meses en este lugar y tenía planeado solicitar la renovación por 1 año más, pero para esto tenía que someterse a ciertos exámenes psicológicos que lo habilitaran a continuar con su servicio. Después de eso, a querer renovar su contrato por 1 año,
le hacen un examen psicológico y ahí determinan la psicóloga que está loco, y a partir de ahí nace el sobrenombre de loco dentro de la Armada de México. Su forma de trabajo siempre fue particular, ya que cumplía con lo que se le solicitaba, pero también se tomaba, digamos, algunas pequeñas libertades a la hora de implementar su justicia. Para él, una parte de su trabajo era detener a un asesino a sueldo o a un criminal, y la otra parte era aplicarle lo que él mismo consideraba la ley del martillo. Este actuar le creó fama entre los delincuentes que se iban cruzando en su camino, ya que utilizaba un martillo para machacar comida o machacar carne, y así con esto atacaba a los delincuentes. Este martillo también tiene una historia especial, y es que Morales tuvo que participar en un operativo en Reynosa, Tamaulipas, de la mano con la unidad antisecuestros de su pelotón, con el objetivo de capturar a los cabecillas de la mencionada agrupación criminal, quienes tenían en su poder a un ex integrante de la Marina de los Estados Unidos. La privación de la libertad exigió un pago de 1.500.000 pesos mexicanos, pero la familia no podía llegar a ese valor, solamente habían logrado conseguir 800.000 pesos, lo que lo llevó a terminar con la vida del señor y tomar el rancho como una casa de seguridad de las que tenían en aquellos días en la zona de Reynosa. Así, tras culminar el operativo, al estar supervisando la casa junto a la esposa de la víctima, se encontró con el martillo y surgió la conversación que marcaría un antes y un después en su vida. Iba caminando y sin querer pisé ese machacador de carne. Cuando lo piso, yo le pregunto a la señora que qué es, y me dice, es un machacador de carne, hijo. Y yo le digo, ¿me lo regalan? Se me queda viendo así como que, bueno, ¿para qué lo quiere, no? Yo sí, pero ¿para qué lo quieres? Y le dije, para golpear a los malandros. Cuando dije eso, ella se me vino, sí, rápido, me agarró con sus dos manos, me agarró la mano con que sostenía el martillo, y llorando me dijo, dales en su madre. Y es que tomó ese martillo y lo puso entre los pliegues de su chaleco táctico, aún conmocionado por las palabras de la mujer, una suerte de bendición necesaria que terminó de darle el impulso necesario para tomar la justicia por sus propias manos. Fue con unos secuestradores. Los de antisecuestro pidieron apoyo, entramos a una casa, nos decían que para ubicarla tenía un aire acondicionado, y al llegar encontramos un condominio y todos tenían aire acondicionado. Empezamos a buscar hasta que ubiqué la casa. Empezamos a golpear y salió corriendo uno. Se escuchan los fogonazos. Cuando le quise disparar vi que no tenía arma, y aunque no lo creas, ahí con toda la adrenalina te acuerdas de los derechos humanos, de los problemas que puede acarrear. Nomás tiré al aire, lo alcancé y ahí le di con el martillo. Aún en ese momento no sabía que el pequeño machacador de carne que lo acompañaría sería el causante de su fama y de su sobrenombre que sonaría a través de todo el país. Y como digno superhéroe de una película, Morales dedicó su tiempo y sus habilidades dentro de su trabajo a cazar a los narcos de los clanes más peligrosos del mundo. Su forma logró llegar al punto en el que su imagen o la sola mención de su apodo generaba odio y respeto en partes iguales por los criminales, o hasta podemos decir que miedo. Entre las cosas que lo caracterizan también se encuentra el hecho que más causa ira entre los delincuentes, ahora víctimas de la justicia impartida por el marino, y es que su forma de ataque no tiene nada que ver con sacarle riqueza, sino que el enfoque está en humillarlos y quitarles cosas que no pueden comprar con el dinero, cosas con valor sentimental principalmente, aquellas que no pueden ser recuperadas fácilmente. Pero no nos adelantemos, porque primero tenemos que conocer cuál fue el punto que puso al marino en la mira de todos los delincuentes. El Marino Loco se volvió más conocido en las redes sociales de México para el año 2015, año en el que sus aventuras comenzaron a ser visibles con más frecuencia. Hasta ese entonces había conseguido buenos resultados detrás de operaciones que se vinculaban a importantes detenciones y aseguramientos de sustancias ilegales, armas y dinero en efectivo. Estos grandes resultados fueron los que llevaron al marino a Reynosa con un objetivo un poco más difícil,
detener a Julián Loaiza Salinas, conocido como el Comandante Toro, líder regional del Cártel del Golfo. Cuando se encontraba cerca de cumplir con su objetivo, inesperadamente fue redirigido a la ciudad de Tampico, donde tendría que ocuparse de otro objetivo. Esta vez se trataba de Silvestre Aro Rodríguez, alias El Chive, líder del mismo cártel, pero en esa ciudad. En busca entonces de este hombre llegó a allanar la casa del exalcalde de Altamira, Juvenal Hernández Llano. Tanto él como su hijo pudieron brindarle la información necesaria para que Morales llegara con su equipo a una de las propiedades del Chive utilizada en aquella región, claro. Y luego el paso siguiente de esta nueva misión era llegar a dicha propiedad en busca del líder regional. Ahí se encontraron con las cenizas del padre de los jefes, junto a una fotografía conmemorativa de su fallecimiento. Desde aquí podemos considerar que es el momento en el que Morales comienza a tomarse sus libertades, entre comillas, a la hora de atacar. Y es que el marino, encabezando a su equipo, tuvieron la idea de desfigurar la imagen y llevarse las cenizas, mientras que dejaba una tarjeta de visita para ser hallada por los malhechores. Acto seguido, aún como parte de la misión que tenían asignada, allanaron la casa de otro de los líderes conocido como el Mimido, a quien terminó vistiendo con ropa de mujer y obligándolo a besarse con sus propios matones mientras se burlaba de ellos. Este operativo también marcó la primera vez en que el martillo fue utilizado a consecuencia. Cuando había detenido a alguno de ellos y uno se quiso escapar, casi por inercia levantó el martillo y le pegó en la cabeza. Este no llegó a decir nada, simplemente se desmayó del chingadazo, como dijo él. Y es que en el mismo operativo les molió a golpe las manos a 3 matones del mismo grupo, quienes le dieron la ubicación exacta de la casa de Silvestre, líder de la organización criminal en Tampico, donde entró junto con su equipo a confiscar algunas cosas, romper una pintura y llevarse las cenizas del padre del capo. Estos episodios fueron los que marcaron al crimen organizado y lo pusieron en alerta ante la presencia de un demente, entre comillas, que utilizaba métodos completamente diferentes a los normales y que al verlo era mejor hablar sin recibir su método de interrogatorio. ¿Qué vamos a agarrar? Malandros, jefe. Huevo. El punto culmine que lo puso en el ojo de todos y entre medios y público en general, de todo literal, fue cuando comenzaron a circular imágenes suyas que se volvieron virales. En ellas se lo podía ver posando con los hombres que se encontraban visiblemente humillados, golpeados e incluso pintados con maquillaje. Las imágenes no solo muestran la humillación de las ahora víctimas, sino también la pose orgullosa de Morales al llevar a cabo esta misión. Pero las cosas no eran nada más así. El marino acostumbraba a prevenir a los narcos que iniciaría con su show cuando se acercaba al lugar que señalaba con anticipación. Le prometo, Beto, Canelo, Chuy, los camellos, la cosa y toda la bola de culeros que ponen hasta la madre. Eso es lo que tengo pendiente y le vamos a hacer su madre. Más una vez le digo que no vamos a llevar ningún pinche prisionero. ¿Ya sabe cómo trabajo? Y vamos a empezar el show. Su figura representaba la de un justiciero que ayudaba a eliminar a los narcotraficantes y si no los mataba, los humillaba de las formas menos pensadas. Échame más tus pinches mentiras, ojete. No, jefe, pues es la puritita verdad lo que le digo. Odio la pinche gente como tú, ojete. Así, ¿eh? Jefe, no, ay, que no, perdone, yo no sé nada. Te lo juro, por Dios santo. Estas situaciones, por demás vergonzosas y humillantes para estos delincuentes que supieron sembrar el miedo en sus zonas y en el resto del mundo, eran transmitidas a través de redes sociales para que la gente pudiera verlos en vivo. Entre los malandrillos, como para poder ubicarme, empezaron a decirme señor Thor. Cuando salíamos me llevaba puesto mi casco negro, pues así era fácil de ubicarme y mis compañeros decían, eso es malo, pero que te ubiquen, pues sí, ya sabía lo que tenía que hacer, salir y con el apoyo de mis compañeros que no me iban a dejar solo, pues hice un grupo de 5 que eran quienes sabían a lo que íbamos, las reglas, lo que se tenía que hacer y con discreción. Esto fue lo que contó alguna vez en una entrevista al marino. Porque ya cuando me veían, ya
no es necesario preguntarles nada, ni utilizar métodos para que me digan la verdad, simplemente me digan y no, mire, yo le voy a decir todo, señor. Y los malandrones, los más pesados, los que eran jefes de plaza o los jefes de regional, pues esos, pues era el odio, porque por más que me mandaban mensajes, dinero, regalos, mujeres, todo lo que un hombre puede ser débil, ¿no? Pues los mandaba al mensajero con una marca y les mandaba a decir que mujer, dinero, alcohol, droga, eso a mí no me satisface nada, yo los quería a ellos. Sus tratamientos poco legales generaron el debilitamiento de una fracción del Cártel del Golfo en Tamaulipas, pero también le ocasionaron una serie de problemas con la Marina. Estos continuos abusos hicieron que el Cártel del Golfo lo acusara públicamente por el robo de las armas, de las cenizas del padre del Chive y por aceptar sobornos del cártel. La suma de todos estos detalles fueron el detonante que causó que la Armada tuviera que despedir a Morales, especialmente luego de que el sitio web norteamericano Breitbart hiciera una nota sobre su historia y cómo los narcotraficantes del cártel lo amenazaban a través de narcomantas colgadas en diferentes partes de Tamaulipas. La nota tomó gran popularidad tanto en México como en Estados Unidos, lo que de alguna forma terminó eliminando una gran porción de la privacidad que rodeaba las misiones en las que trabajaba el marino. Para esta nota se le hicieron entrevistas a algunas personas tanto de la Marina como de otros espacios relacionados, y entre las menciones que hacían sobre el militar mencionaron que los métodos del marino eran poco ortodoxos y rozaban la barrera de lo ilegal en muchas ocasiones, pero los resultados que obtenía eran indiscutibles, siempre positivos, morales. Pocas veces fallaba cuando enfocaba su ojo en su objetivo. Él, por su parte, siempre dejaba en claro que su manera de hacer las cosas era muy ruda, pero que prefería un enfrentamiento en lugar de detenerlos. Cada vez que agarrábamos a esos cabrones hacia mi trabajo, y también le daba como un consuelo a la familia, pues ya no podía regresarles a la gente, a sus familiares que les habían asesinado, abusado y todo eso, pero sí darles en su madre a los criminales y con la garantía de que pagaron y ya no van a regresar a hacer su despapalle. Nuevamente palabras del marino. A pesar de que sus acciones fueron recibidas por parte del público como un acto heroico a los ojos de los oficiales y de los delincuentes que tuvieron encuentros con él, se trataba de un delincuente más que no sabía medir las consecuencias de sus actos. El Cártel del Golfo fue uno de sus mayores enemigos, incluso hasta la actualidad, pero su historia va más allá de su enfrentamiento con el marino. Fundado en la década de 1930, es una de las organizaciones criminales más antiguas de México. El cártel se inició en el contrabando de licores a Estados Unidos en medio de la ley seca, siendo uno de los principales proveedores de alcohol en aquella época. Su base de operaciones se encuentra en Tamaulipas, ciudad que colinda con la ciudad de Brownsville en Texas, en Estados Unidos. En su momento de mayor expansión llegaron a tener conexiones en Europa, África, Centroamérica, Sudamérica y por supuesto con el país anglosajón. Así, a lo largo de los años, el Cártel del Golfo creó grupos criminales como los Ciclones, los Metros, los Rojos, División Sierra, entre muchos otros. De igual forma, en la década de los 90 y principios del presente siglo, el Cártel del Golfo era una de las organizaciones criminales más importantes de México hasta que el heredero del imperio criminal, Juan García Ábrego, fue detenido y extraditado a Estados Unidos. Osiel Cárdenas, quien asumió posteriormente el mando, creó un grupo de élite dentro del cártel llamado Los Zetas, que posteriormente se independizó. Pero, a pesar de ser una de las organizaciones más temidas en el país, comenzaron a sentir el miedo cuando el Marino Loco comenzó a rondar las calles. Las historias de sus aliados no tardaron en hacerse eco en sus filas. Y es que después de los encuentros que tuvieron con Morales, le pusieron precio a su cabeza, 5 millones de pesos mexicanos para quien lograra acercarles al Marino Loco vivo o sin vida. El paradero actualmente de Eric Morales es un misterio sin respuesta concreta y se manejan muchas teorías a su alrededor. La primera y más mencionada es que está sin vida. Otros creen fervientemente que sigue trabajando, pero con un perfil mucho más bajo, en silencio y fuera de las redes sociales. Por supuesto, hay otras versiones que surgen cada tanto, como las que aseguran que en la actualidad se dedica al negocio de la violencia en el sector privado y trabaja para gente poderosa de México.
México. También se dice que fue reubicado por la Marina, pero no se sabe con exactitud dónde ni qué es lo que se encuentra haciendo en estos momentos. Aunque hay algo que hay que destacar en esto, y es que en una de las últimas entrevistas sobre el caso se dijo que Morales se está divirtiendo en Michoacán, donde podría decirse que continúa ocupándose de la captura y del sufrimiento de diferentes cabecillas de narcotraficantes. Y si bien no se puede decir que sea él, se sabe que los delincuentes atrapados aparecían vestidos con lencería femenina. En muchas ocasiones dijo que lo que más le molestaba es que en algunas situaciones los criminales tenían más derechos que las personas y que a pesar de que la justicia actuaba, siempre había una falla en la que ellos se pudieran aferrar y lograr pasar poco tiempo en la cárcel, salir y volver a vivir el mismo estilo de vida de un malhechor, de un malandro. Y a mí lo que no me gustó es que tú, por más delincuente que seas, hayas violado, secuestrado, asesinado y metes en un proceso algo que tenga una falla en la parte que te agarró, que te detuvo, y con esa pequeña falla se puede abrir un camino, el cual, que lo único que esperas es la libertad. Puedes pasar 3 meses o 6 meses en el bote, vuelves a salir y vuelves a vivir la misma lacra. Palabras también del marino. Las redes sociales le dieron su espacio e incluso los artistas han compuesto canciones, corridos y raps en su honor para no dejar morir la leyenda de quien supo transformarse en el terror de los narcos más temidos de un país que vive el flagelo de la guerra por culpa de las sustancias ilegales. Los métodos de trabajo de Morales cumplían con los sueños de cientos de trabajadores de las zonas más afectadas por el narcotráfico, de vivir una vida tranquila y sin el peligro rondándolos de cerca. Tal vez más de uno soñaba de alguna forma en hacer justicia por mano propia, pero sabiendo que cualquier acercamiento podía acabar con su vida y también poner en peligro a sus seres queridos. La guerra con el narcotráfico es algo que parece no tener fin, pero por un breve instante pareció temblar ante la mirada fija de un héroe sin capa, portador de un martillo machacador de carne. Y como sucede con todo héroe, sus batallas inspiraron a otros a que tomaran el ejemplo y comenzaran a impartir este estilo de justicia en otros estados como Michoacán, Baja California, entre muchos otros. Pero aquí la pregunta es, ¿será este el surgimiento de una nueva tendencia en materia de justicia por mano propia? Pues me lo dejas aquí abajo en los comentarios. Acuérdate que en este canal se suben videos lunes, miércoles, viernes y domingo, y una vez a la semana se sube una entrevista con alguna persona que ha tenido una vida complicada o que tiene una historia o una historia de vida.